Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, ese programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca ser ese espacio en la tarde que faltaba en la Radio Nacional de análisis serio, de debate profundo, de comentarios pausados sobre lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Y gracias a quienes nos escuchan en vivo en 93.5 en FM y a quienes nos observan esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche en Matices. Quiero saludar a nuestra productora Isel Martínez, que hoy está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora y también en la noche por Canal 2. Un día con bastantes carreras, cargados como ha sido la tónica en las últimas semanas, de noticias meramente políticas y la mayoría de ellas de Casa Presidencial. Y le puedo apostar a que serán 2 semanas muy intensas, además. Completamente. Pero sí, ha sido una semana muy intensa, hoy particularmente. Ayer la salida de don Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia. Antier, no sé cómo llamarlo, el exceso de don Víctor Hugo Morales Zapata. Bueno, el exceso. Las semanas pasadas el tema de la ley de radio y televisión y hoy el nombramiento de don Sergio Alfaro como ministro de la Presidencia. Sin duda alguna ocupa la mayoría de análisis, la mayoría de bancadas lo ha asumido de una manera muy positiva. Esta mañana sí hablábamos prácticamente con todos los jefes de fracción, todos se mostraban felices de que se restablecieran puentes, no sé si decir restablecer o establecer, depende de la lectura que uno haga. Creo que es establecer puentes, sí, con Casa Presidencial, sobre todo una fecha tan importante, antes del 1 de mayo, ¿verdad? Sí, tiene un perfil completamente distinto al de don Melvin, don Sergio Alfaro. Incluso ya fue diputado entre el 2007 y el 2010, ha militado en el PAC desde hace mucho tiempo, es abogado, que era uno de los pluses que señalaban muchos especialistas, que se necesitaba que tuviera conocimiento legal la persona que estaría a cargo del Ministerio de la Presidencia, por todo lo que implica el cargo. Se tiene que conocer mucho de leyes si se va a hacer un enlace pertinente con la Asamblea Legislativa y con el Poder Ejecutivo, que finalmente es uno de los principales objetivos de un ministro de la Presidencia. Sí, vea usted las ironías de la vida, que pasamos de tener una cartera de presidencia sin experiencia en negociación con la Asamblea Legislativa a tener un Ministerio de la Presidencia cargado de experiencia, con don Sergio, sí, con don Ispolino Mora, que no ha sido diputado, pero ha sido asesor legislativo durante muchos años, y bueno, Ana Gabriel Zúñiga, que sigue ahí, pero que ella no ha tenido ninguna Pero ella también función. Ha sido asesora. Sí, bueno, sí, pero no ha tenido ninguna función en esta administración de negociación con la Asamblea Legislativa, sino con grupos sociales. Sí, más social. Bueno, es interesante el caso de don Sergio. No hay que olvidar todo lo pendiente que queda. Ya prácticamente es un hecho que se nombrará a un ministro de Comunicación en las próximas semanas. Hay 3 candidatos al menos. Sí. Vamos a ver qué decide el presidente Solís. Tendrá que nombrar ya a un ministro o ministra de Salud. Tendrá que nombrar a un ministro o ministra de Ciencia y Tecnología. Creo que solo me falta. Bueno, y un viceministro. Y el viceministro también. Sí, así es que bueno, y si va a anunciar más cambios también en las próximas semanas. Estamos cerca de cumplir un año del primer año de legislatura, o de la primera legislatura de este cuatrienio. Es decir, el primer año que funciona esta Asamblea Legislativa, se cumple el próximo 1 de mayo, y hoy hemos querido dedicar matices al análisis junto con algunos diputados que están acá con nosotros de este año legislativo. Pero hoy es de esos programas en que las circunstancias nos obligan a darle vuelta al orden y ya no solo hablar sobre el año legislativo, sino sobre los últimos acontecimientos políticos. Yo quiero agradecerle a doña Carla Prendas, subjefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, que está acá con nosotros. Doña Carla, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y esperamos que se da mucho provecho el análisis en esos dos sentidos y sin duda, cómo no hablar de los últimos acontecimientos que hoy hemos tenido de Casa Presidencial. Sí, no perdería yo la oportunidad de hablar con ustedes de esos temas. Y está don José Ramírez, diputado del Frente Amplio, con nosotros. Don José, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía costarricense, de parte de la fracción del Frente Amplio, y en especial de nuestro jefe de fracción, Gerardo Vargas. Un saludo y un abrazo a todos. Y las disculpas de don Gerardo porque tuvo un problema de salud que le impidió estar día de hoy acá. No los veía yo desde el debate presidencial. A otro que sí he visto un día de estos como jefe de fracción últimamente aquí en la cabina está don Rafael Ortiz, que viene de camino. Don Rafael, hoy es un viernes de mucha presa, pero nos acompaña desde su vehículo. No va manejando por aquello de los mal pensados, sino que va conversando con nosotros. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial para nuestra estimable compañera, doña Carla, don José, aquí de camino. Sí, no le voy a mentir porque me enseñaron, voy manejando, pero pero este carro tiene un parlante, así que no vengo tomando ningún teléfono por aquello que alguien me quiera hacer un parte, así que tiene un parlante, así que no hay ningún problema. No se preocupe, entonces si viene manejando, don Rafael. Igual lo estamos esperando aquí en la cabina, mientras tanto va a darnos sus aportes vía telefónica. Les voy a meter el gol, que creo que es obvio, de lo que ha pasado. Antes de entrar al tema de Sergio Alfaro, ¿qué les parece la salida de don Melvin, doña Carla? Bueno, era evidente que esto en algún momento iba a suceder, era un tema ya insostenible, era una situación que el presidente de la República intentó justificar y tenerlo, pero era lógico que esto iba a pasar tarde o temprano. Me parece bien que haya aceptado que eso tenía que suceder, que se haya realizado el cambio. Lamento que no se hubiera realizado hace un buen tiempo atrás, porque de pronto si se hubiera generado este cambio algunos meses atrás, algunas relaciones o algunas acciones no hubieran quedado tan complicadas, ¿verdad? Y el abordaje de pronto al día de hoy pudiera ser un abordaje un poco más simple que como se encuentra. Muchas de las situaciones que se han dado al seno interno de este gobierno evidentemente manifiestan una total falta de liderazgo y del cumplimiento de su función por parte del ex ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y una ausencia total del diálogo, del consenso, el trabajo constante con la Asamblea Legislativa ha sido la mayor queja. Una falta de credibilidad, ¿verdad?, por parte de muchas de las bancadas. Ha sido siempre una manifestación que muchos hemos realizado al día de hoy. Y pues lógicamente un ministro de la Presidencia debe tener claro cuál es la ruta, cuál es el rumbo también por parte de un gobierno. Entonces, don Melvin Jiménez es parte de un problema del gobierno, pero no podemos venir a decir aquí que don Melvin es el problema total de lo que está sucediendo en el gobierno. Es un elemento del gobierno que se analiza, se acepta y se hace un cambio. Pero aquí no podríamos decir que ya por quitar al ministro de la Presidencia se va a solventar todas las debilidades y todas las ausencias que este gobierno ha presentado. Esperamos que el presidente de la República ya sea un año 2015 en que pueda establecer rutas claras, un rumbo más preciso y cuál es la agenda país. Y algunos otros cambios, ¿verdad?, en tema de gabinete y situaciones internas que son necesarias si se quiere un segundo año con mejores resultados. Doña Carla, uno los escucha a ustedes, siente de alguna forma la Asamblea Legislativa de que no hay puentes de comunicación realmente, pero un día de esos que entrevistábamos a Luis Paulino Mora, el viceministro de la Presidencia, él decía, eso no es cierto, yo no sé de cuál falta de comunicación hablan, a don Melvin no le para de sonar el teléfono, cada vez que estoy reunido con él tengo que esperarme una hora que termine de hablar con los diputados. Puede ser que no existan puentes formales, pero existía comunicación de alguna forma con don Melvin. A ver, yo escucho quejas constantes de la mayoría de las fracciones de oposición, ¿verdad?, de los grupos políticos de oposición manifestando una falta de comunicación con don Melvin y con el gobierno. E incluso, lástima que no está algún representante del Partido de Acción Ciudadana hoy acá, porque incluso uno escucha... No pudieron. Sí, uno escucha por parte incluso de la misma fracción oficialista decir esos problemas de comunicación que son evidentes. A ver,
dentro de lo que nosotros hemos vivido como fracción del Partido Liberación Nacional, yo le puedo decir a usted que las conversaciones oficiales, formales de una agenda de trabajo no se han dado al día de hoy. Nosotros hemos insistido muchísimo en una agenda que hemos propuesto, que hemos dicho, que hemos dejado, que hemos establecido. Pero bueno, después de 4 intentos en este año legislativo, 4 reuniones esporádicas de generalidad, donde el ambiente ha sido, pues sí, cordial, amable, donde se pone en evidencia que hay una intención positiva, pero bueno, uno en esto no vive de buenas intenciones ni de cordialidades, sino de resultados, de productos que al día de hoy han estado ausentes, ¿verdad? No es lo mismo sentarse. Nosotros visualizamos que después de unas reuniones de este tipo, usted tenga una respuesta con una propuesta de trabajo. Y para construir una propuesta y una agenda de trabajo y decir que en realidad hay comunicación e información, usted pretende que esto se construya en una agenda de trabajo de cada 15 días, cada mes, con una planificación, con un seguimiento, con temáticas, en donde el gobierno de la República te plantee, bueno, estos temas es lo que presenta el gobierno, lo que ustedes dijeron, me parece que podemos entrar a trabajar esto, de qué forma lo vamos a hacer. Y también poder sentarnos y decir, bueno, es que en estos temas definitivamente no nos vamos a poner de acuerdo, porque el problema no radica en no estar de acuerdo, sino en qué no y en qué sí y por qué y de qué forma. Eso al día de hoy ha estado ausente. Sí, nosotros hemos intentado que suceda de manera diferente, pero no ha existido. Entonces yo no podría decir que ha existido comunicación, que ha existido articulación, que ha existido una respuesta entre las dos partes. El agarrar un teléfono, el conversar, el hacer una consulta, eso no es comunicación formal en política, menos en proyectos importantes de agenda país. Y no ha existido, y prácticamente puedo decir que ha sido nula, y que hemos evidenciado no solo la fracción del Partido Liberación Nacional, sino muchas fracciones del Parlamento, que eso ha sido una situación real, clara, precisa, plasmada, hasta el día de hoy. No, José, ¿a usted qué le ha parecido la salida de don Melvin Jiménez? Bueno, en primer lugar, creemos que la salida del señor Melvin es como el reflejo de lo que está sucediendo en el PAC. O sea, no entendemos en qué está el PAC, hacia dónde va, cuál es su ruta, cuál es su planteamiento. Hay una nebulosa dentro del PAC y en las relaciones del PAC con el trabajo legislativo. Entonces, creo que eso se refleja en esta situación que vivió el compañero don Melvin, y creo que se puede reflejar más allá que eso si el PAC no define cuál es su norte, si no define cuáles van a ser sus aliados, si no define cuáles van a ser sus proyectos o su propuesta para ese grupo de costarricenses que le dio el voto confianza por un cambio que todavía no se vislumbra, porque ni siquiera se logra determinar cuál es la situación del PAC. Es una situación bastante confusa, bastante enredada, y simplemente es un reflejo lo que le sucede a Melvin de esa situación del PAC. Yo pensé que ustedes eran aliados. ¿Siguen siendo aliados? No, el Frente Amplio nunca ha sido aliado, eso lo ha dicho la prensa y lo han dicho algunos compañeros en el Parlamento. El Frente Amplio fue muy claro, dio una agenda de trabajo, intentó darle la oportunidad al gobierno en aquel momento, que es lo lógico, que el gobierno de turno, mayo del año pasado. Correcto, que el gobierno de turno tenga la posibilidad de ordenar un poco, de negociar con la Asamblea Legislativa, de poder acercarse a las fracciones, y se hizo pública esa agenda en base a la cual se estaban otorgando los votos, y básicamente sobre eso nos mantuvimos siempre. En realidad, si usted ve el resultado del trabajo de comisiones en la Asamblea Legislativa, de plenario, prácticamente en la defensa de los intereses del pueblo de Costa Rica hemos estado solos. Pero es un hecho que hay muchas cosas que han logrado acuerdos, pero de las cosas en las que han estado más en desacuerdo, ¿cuál es la principal crítica que le hacen ustedes principalmente al PAC como partido oficialista? Bueno, es que en realidad, ya entrando a lo que es, o sea, un poco el problema que tiene el PAC es esa actitud titubeante, además esa actitud que permite que fácilmente pueda ser arrinconado, presionado por el bipartidismo y por algunos sectores de poder, que le han impedido poder tener claridad en si va a establecer una agenda de derechos humanos, que precisamente por esa actitud titubeante o poco clara, no ha podido desbloquearla, una agenda de derechos humanos que lo que busca es, por ejemplo, la agenda de derechos sexuales y reproductivos de la población, por ejemplo, seguir
cumplir con la falta que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la fertilización in vitro, o la agenda de derechos humanos de las mujeres, o el tema indígena. O sea, todo lo que tiene que ver ha estado frenado, ha estado amarrado. El PAC no ha tenido la capacidad de negociar, no ha tenido la capacidad de desbloquear esa agenda, precisamente porque ha cedido a esas presiones y no se ha definido en qué quiere. O está a un lado o está al otro, pero usted no puede quedar bien con todo, ¿verdad? Don Rafael, ¿a usted qué le parece, como jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, la salida en primera instancia de don Melvin Jiménez, don Rafael? Bueno, a mí me parece que la salida de don Melvin era una situación política que tenía que darse, y probablemente concuerdo con doña Carla que tenía que darse probablemente ya hace un tiempo. Don Melvin, en términos generales, creo que desde que comenzó con muchas dificultades, ¿verdad? Tenía la situación esta que se le planteó si era posible o no de que pudiera desempeñar su puesto por su condición de obispo de la iglesia luterana. Esa parte ya pasaron varios meses que no se sabía si todo dependía de lo que iba a resolver la sala constitucional. Eso mismo genera una incertidumbre, digamos, como interlocutor fundamental en la relación. Y luego pues se cometieron errores. Yo creo que don Melvin, ya hago aquí una parte, yo tuve la oportunidad de tratarlo, de conocerlo. Creo que él es una buena persona, es un hombre honesto, una persona que lo anima a buenas intenciones, pero me parece que también esa parte yo no lo pongo en duda. Entonces, nunca lo vi siendo una persona petulante, ni mucho menos, pero lo que sí le faltó es, no tenía, digamos, una destreza o por lo menos una habilidad en la comunicación que un ministro de la presidencia tiene que tener. Me acuerdo, empezando nomás, algunas informaciones que dio en relación con el posible cierre de un banco y resultó no ser cierto. Y aunque son detalles por aquí o por allá, todo eso en un mundo que vivimos, en ustedes los medios están constantemente encima de eso, pues lo fue minando. Al empezar el año, 2015, que tal vez era una ocasión, todo año nuevo trae nuevas esperanzas, pero surgió el famoso conflicto con la procuradora, y bueno, finalmente ya eso unido al hecho de que, no sé, en un principio dijo que iba a poner ahí una oficina. Luego eso se lo cuestionaron, después no tenía una presencia y muchas fracciones, incluso yo diría que a nivel de todas las fracciones, muchos se quejaban de que no había esa relación, y cuando ya vino el tema de la procuradora, a mí me dio la impresión que a partir de ahí, si bien es cierto, no tomó la decisión el presidente. Me parece que como fue tan masiva esta solicitud, quizás no la tomó, tal vez por no demostrar que sencillamente lo estaba haciendo porque se lo estaban pidiendo, ¿verdad? Me parece, porque de ahí creo que casi ya este año fue disminuyendo, fue un poco casi invisibilizándose en el sentido de que no tuvo una mayor participación en la asamblea. A mí siempre me pareció que, y así lo manifesté más de una vez, que probablemente era una cuestión de tiempo, que el presidente iba a medir eso. Pensé que iba a ser antes, sinceramente, y le repito, yo creo que probablemente esa cercanía de amistad con el presidente, que bueno, al fin y al cabo las relaciones humanas tienen un peso en esto, pero la política aquí implica que las decisiones, pues, ese tipo de decisiones no deben estar condicionadas tal vez por ese tipo por elementos afectivos, pero bueno, qué difícil, es fácil decirlo, habría que estar ahí en esa situación, pero finalmente era algo que sin duda alguna ni
creo que el primer presidente lo dijo, yo creo que obviamente para la buena marcha del gobierno era insostenible, o sea, el ministro de la presidencia evidentemente es el interlocutor principal de la presidencia de la República con la Asamblea, con todas las fracciones y con los sectores. Y por otro lado, pues para el mismo don Melvin, me parece a mí que más allá del espíritu de servicio a la patria, no da para que tampoco estuviera en eso, porque yo creo que ya ahí al final él se había convertido un poco ahí como en el ponchimbol de la política y de luego eso mismo generó que tal vez él no quisiera ni estar muy presente y se daba una crisis y no aparecía y sencillamente pues el asunto cada vez se fue, si se quiere, más bien como agravando más y entrando en una dinámica absolutamente complicada para el gobierno. Así que era algo que tenía que ocurrir y reitero, me parece que probablemente hubiera sido mejor hace unos meses, pero bueno, se tomó la decisión y ahora pues se pasa la página. Aquí me parece que, bueno, ahora podemos hablar del nombramiento, pero creo que más allá del cambio también hay otros elementos fundamentales que se deben definir desde un principio con las acciones legislativas y con el Ministerio de la Presidencia, que pasan obligatoriamente por lo que muchos hemos comentado ahí, la imperiosa necesidad de la definición de una agenda, ¿verdad? Y bueno, de eso podemos hablar. Aquí estoy en el Juan Pablo II a punto de llegar, pero me parece que eso es, si definiéramos los primeros temas que tenemos que hablar de cara a lo que viene ahora después del 1 de mayo, es con el gobierno y las acciones, es esa agenda, porque sin duda alguna las últimas semanas, los últimos meses han sido muy productivos. Hace unos días tuvimos una reunión, una entrevista aquí mismo en el Monumental con los jefes de fracción y otros diputados del programa de doña Amelia, y hablábamos de eso, ¿verdad? De la poca, creo que este periodo, si mal no recuerdo, habían sido 5 leyes, entre ellas algunas, bueno, cuando eso no se había votado lo del buque que duró, el japonés que duró, no sé, 2 meses, y el segundo debate, quizás ahora seríamos más 8, pero bueno, así no podemos seguir, ¿verdad? Pero el gobierno es el primero obligado a atender esos puentes, a facilitar con las otras fracciones legislativas la conformación de una agenda, y concuerdo con doña Carla en el sentido que no necesariamente hay que puede estar de acuerdo en que no se está de acuerdo, pero por lo menos se define qué se va a discutir, cuáles son esas prioridades, y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Si no, va a ser un año poco más de lo mismo, y nos podemos convertir como Asamblea Legislativa y el mismo gobierno en algo que no vaya a resolver los problemas en una administración, en una asamblea que no resuelva problemas básicos, y sinceramente pues quedar en una situación bastante lamentable, ¿verdad? Entonces eso me parece a mí que pasar esta página de don Melvin y comenzando ahora con este nuevo año legislativo, este nuevo ministro, tenemos que entrarle al tema fuertemente a lo que ahí le señalaba, ¿verdad? Claro, don Rafael. Bueno, yo le preguntaba esta mañana en la segunda emisión de Noticias qué le parecía la designación de don Sergio. Doña Carla, ¿usted qué le parece la designación de don Sergio Alfaro? Sí, antes de responderle a estos 2 elementos que me parecen importantes retomar para darle un seguimiento a lo que estábamos analizando, claro, y a lo que está planteándome ahorita. El compañero José Ramírez, diputado del Frente Amplio, hay 2 temas que mencionó importantes, en los cuales en uno coincido, pero en otro difiero, ¿verdad? Y como esto es un análisis, creo que es importante ponerlo para retroalimentarlo.
por supuesto, y me parece muy bien, y qué dicha que ya el Frente Amplio esté diciendo lo que es evidente, ¿verdad? Pues sí, un gobierno sin toma de decisiones, un gobierno que no tiene establecido una ruta, un rumbo, y eso pues está sobre la mesa. Esperamos que se resuelva, porque esto no es un tema que nos hace felices por el país. Lo que no logró, digamos, de esa misma parte que él menciona, coincido en que eso está claro, que quede dicho que ya lo acepta el Frente Amplio, pero bueno, no entiendo esa parte de que tiene presiones de lucha de poder y que entonces se ha visto en problemas. Mire, discúlpeme, un gobierno de la República, cuando asume en calidad de gobierno, genera su plan de gobierno, y en campaña, toda esa agenda de derechos humanos fue lo que se prometió en una campaña, y fue parte de un cambio, entre los elementos del cambio que planteó el gobierno del Partido Acción Ciudadana. O sea, aquí un gobierno entra a tomar decisiones en base a lo que cree y defiende, no a ser popular, porque muchas veces el tomar decisiones te resta la popularidad, pero tenés que tomar decisiones si sos un gobierno responsable. Entonces a mí esas justificaciones de que es que no se toma la posición porque ha tenido mucha presión, perdón, pero no aplica para un gobierno serio. Un gobierno de la República cumple, defiende lo que considera que es lo mejor para el país, y esto ha sido un tema de ausencia del gobierno, ¿verdad? Un gobierno siempre tiene aliados. O sea, no veo yo un gobierno de la República sin tener aliados. No logro entender yo, ahora que me digan que cuáles son sus aliados. Por supuesto que hay claridad cuáles son sus aliados. Y eso no está mal. Eso no está mal, es parte. ¿Usted a quién tiene claros como aliados? Evidentemente, el Partido Acción Ciudadana ha tenido aliados en número uno, Frente Amplio, y al Partido Unidad Social Cristiana, que se ha preocupado más por mantener la relación con el Frente Amplio, eso es evidente. Ejemplo, procesal laboral, ¿verdad? Ahí sí tomó decisiones porque se cuidó hasta el día de hoy la alianza que para el PAC es la más importante, que es la del Frente Amplio. No sé si ahora se está tratando de hacer un desmarque por la situación que no es muy positiva en este momento, pero de que ha sido alianza y que han sido aliados en este gobierno, como un cogobierno, podríamos decirlo, eso es una realidad. Eso no es un invento, eso es evidente, eso está en actas, eso está en el manejo desde que inició el gobierno hasta el día de hoy, igual que la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener claridad, y eso es algo que ha sido así, y que, y no sé ahora, me parece que para lo que viene el directorio, la lógica suma que evidentemente van a entrar en una alianza con sus mismos aliados, ¿verdad? Para el tema del directorio, Unidad Social Cristiana, y probablemente con la ayuda siempre del FA, como naturalmente la alianza genera esa relación. En base a esa situación. Sí. Ok, perfecto. Discutamos este tema. Ok. ¿No, José? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, coincido con la compañera diputada que efectivamente los gobiernos deben de tener alianzas. De hecho, los gobiernos anteriores, incluido Liberación Nacional, tenía sus alianzas con los sectores de poder, con las corporaciones, con un montón de sectores, menos con la comunidad costarricense. No, José, antes pero de seguir, porque se lo pedí a doña Carla, cuando usted dice sectores de poder, ¿a quién se refiere? Hay sectores de poder que manejan este país. ¿Pero se refiere a empresarios, a sindicatos? De todo un poco, ¿A quién se refiere? Hay de todo un poco, en los sectores de poder que han manejado este país durante los últimos 30 años y que manejan la Asamblea Legislativa. Sí, ¿te parece? Claro que sí. Y que lo que pasa es que el PAC todavía no ha podido, nosotros no somos aliados, lo sigo, es una opinión que respeto a la compañera diputada, pero repito, no somos aliados, dimos, repito, una propuesta al PAC que hicimos pública en el momento en que dimos los votos para el 1 de mayo. Dentro de eso estaba el proyecto de reforma procesal laboral, que es un compromiso con el pueblo costarricense y que ha sido uno de los avances más importantes en los últimos 75 años casi. Pero es un compromiso del PAC con ustedes. Era una de las propuestas que nosotros le dimos en una nota que hicimos pública dentro de los convenios que llegamos para lo del 1 de mayo. Claro, el 1 de mayo, recuerdo la nota, ustedes le dieron el apoyo, uno de los condicionamientos de ese apoyo era la reforma procesal. Uno de los acuerdos a los que llegamos, dentro de varios, era la reforma procesal laboral. Lo que pasa es que nosotros creemos que el PAC no ha podido identificar cuáles son sus verdaderos aliados para cumplir con ese cambio prometido.
O sea, en lugar de acercarse a las fuerzas progresistas, a la confianza depositada por el pueblo, a las organizaciones sociales, en realidad se ha venido acercando o dio su confianza al Partido Unidad Social Cristiana, como ya se ha visto en la dinámica. Se volvió pusilánime ante el Partido Liberación Nacional y ante los demás sectores de poder que meten mano en esta dinámica del país. Entonces, en realidad, eso es lo que tiene que definir el Partido Acción Ciudadana. O sea, ¿qué es lo que quiere y con quién quiere estar? ¿Cuál es su agenda? O sea, ¿qué es de los proyectos que tenemos cada una de las fracciones? ¿Cuáles son los que va a apoyar o no va a apoyar? ¿Cuál es la posición clara en este juego? Pero eso es lo que no ha habido en esta dinámica, ¿verdad? Doña Carla. Bueno, sí, definición X o definición Y igual resultado alianza. O sea, fue una alianza que no ha servido mucho, pero que se cuida hasta el día de hoy por parte del PAC tener siempre a su aliado el Frente Amplio. Eso está claro y es evidente. Sergio Alfaro, algunas cosas a favor que me parecen importantes, positivas. Experiencia dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Un exdiputado, lo cual permite conocer cómo es la dinámica interna, cómo son los procesos de negociación. Experiencia en la función pública, ¿verdad? Es jerarca actual del INS. Me parece que tiene una formación importante académica que también le permite poder manejar el asunto. Fue caracterizado como uno de los diputados más extremos de oposición, ¿verdad? Extremista. Recuerdo en una ocasión, entre su periodo de diputado, que incluso pidió la destitución de la presidencia en ese momento, ¿verdad? Muy fuerte contra Liberación Nacional, de la administración Arias Sánchez. Pero bueno, me parece que a don Sergio Alfaro, que empieza su gestión a partir del 1 de año, le toca asumir un reto importante, ¿verdad? Un reto importante hacia afuera y hacia adentro de su gobierno. Marcar un liderazgo como ministro de la presidencia que hasta el día de hoy ha estado ausente, fortalecer lazos de comunicación basados en la confianza, en el diálogo, en la construcción de acuerdos, y hacia lo interno del gobierno, evidentemente, liderar internamente esa articulación y esa comunicación que al día de hoy está ausente. Yo espero que la actitud del ministro en este caso sea una actitud responsable, abierta, objetiva y en esa línea de trabajo. Y que permita, y que se hayan dado cuenta del gobierno de que para poder llegar a sacar adelante temas de agenda país, es necesario involucrar a todas las fracciones legislativas, porque esta Asamblea Legislativa no requiere precisamente por una negociación aislada un directorio, por ejemplo. Aquí tenemos que hablar de ejes temáticos y entrar en una discusión para poder sacarla adelante. Pero bueno, un ministro de la presidencia no puede hacer magia tampoco, ¿verdad? Un ministro de la presidencia, en este momento, el reto de don Sergio Alfaro en todos estos elementos y un poco más, también va a radicar en el planteamiento, en la planificación, en el rumbo que el presidente de la República ponga para este nuevo año. Si seguimos por ocurrencia, si seguimos manejando una agenda legislativa, que aquí está, ¿verdad? O sea, 38 acciones y esas podemos decir que de un 80 a un 90% son propuestas de administración Arias Sánchez, administración Chinchilla Miranda, propuestas de la pasada Asamblea Legislativa que se han venido retomando y cambiando el discurso del Partido de Acción Ciudadana, porque una cosa era cuando se era oposición, no aplicaba y decían mucho lo que estás diciendo, que lo que decía, por ejemplo, el diputado José, ¿verdad? No van, eso no es bueno para el país. Una vez se convierten en gobierno y nos dicen, esto es lo que necesita el país: infraestructura, vivienda, energía, etcétera. Hemos ido por ocurrencias porque no hay una agenda país hasta el día de hoy propuesta por el gobierno de la República que nos diga estas son las prioridades en las diferentes áreas para el tema país. Entonces, un ministro de la presidencia, por más buena actitud que tenga, por más capacidad que tenga, por más buena intención que tenga, si no está claro qué es lo que se quiere por parte del gobierno, es muy poco lo que pueda hacer, ¿verdad? O muy poco eficiente lo que pueda realizar. Por más buena intención que hay en la Asamblea Legislativa por parte de las diferentes fracciones de que eso suceda. Así que esa es, me parece a mí, a la fracción del Partido de Liberación Nacional,
ese es el panorama en que se encuentra el nuevo ministro, un panorama duro, un año difícil, situaciones de falta de confianza en muchas de las fracciones, pero sobre todo creo que se puede, ¿verdad? Se puede llegar a lograr, pero todo depende de ese rumbo y de esa claridad que el gobierno hasta el día de hoy muestra un vacío significativo. Yo le iba a pedir a Isabel nada más que nos recordara, nosotros invitamos a la jefa de fracción del PAC, ¿verdad? Sí, doña Emilia me acaba de contestar un mensaje y me dice que sí nos puede atender vía telefónica. Bueno, para ahorita sumarla a este tema. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Ya está con nosotros don Rafael Ortiz aquí. Igual van a tener opción porque doña Carla ahora se refirió al PUSC. No sé si don Rafael quiere responder este tema de las alianzas, ya para entrar a analizar el año de la primera legislatura de este cuatrienio 2014-2018. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 2:46 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Les recordamos que estamos analizando hoy lo que ha sido este último año, los principales acontecimientos en la Asamblea Legislativa. Están con nosotros aquí en la cabina don Rafael Ortiz, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, doña Carla Prenda, su jefa de fracción más bien del Partido Liberación Nacional, y don José Ramírez del Frente Amplio. Don Rafael, específicamente, antes de la pausa, uno de los principales reclamos que hace doña Carla Prendas de parte de la fracción del Partido Liberación Nacional al gobierno es que aún no se han visto resultados por la poca planificación y porque no se ha presentado una agenda en común. Sí, no, yo creo que estamos claros en eso. A mí me parece que eso no hay ninguna duda que al gobierno le faltó eso. Yo creo que ellos, esa segunda ronda, me parece que tal vez don Luis Guillermo, y en algún momento, tal vez echándonos un poco para atrás, desde que renunció don Johnny Araya, era evidente que ellos le iban a ganar. Pero en algún momento creo que hubo una desconfianza en cuanto a eso, si era algún truco o algo. Y me parece que la misma premura entre lo que fue las elecciones y comenzar el gobierno, en algunos casos era evidente. O sea, es la primera vez que ellos gobernar un país, no tener los cuadros para todos los diferentes ministerios y todo, se ha hecho evidente que no tenían, por más buenas intenciones, y sin duda alguna yo no dudo que don Luis Guillermo es una persona muy preparada y en fin, pero esto no lo hace una persona, es un tema de partido, de grupo, y por eso es que gobernar no es así nomás, ¿verdad? No es una cosa, es decir en una campaña cosas, otra cosa es asumir el control del Estado y lo complejo que es, ¿verdad? No es tan fácil. La agenda, sin duda, luego también hubo desde un comienzo, me parece que los mismos errores facilitó de que hubiera una oposición muy fuerte, pero no hubo una claridad en eso. Los temas que se han sacado, en realidad muchos vienen de atrás, lo cual no me parece malo, porque yo creo que, digamos, en temas de infraestructura, en muchos temas, el país tiene que tener esa capacidad de lo que es difícil en 4 años sacar proyectos. Lo que un gobierno vaya planeando hoy, probablemente a cómo funcionan aquí las cosas, en una obra de infraestructura va a pasar 3 años que una licitación. Entonces yo creo que en eso sí tenemos que tener no por el hecho de que lo planeó don Oscar Arias, o en el gobierno de él, o doña Laura. A mí me parece que eso es lo normal, y si esperando que nosotros lográramos ganar las elecciones del 2018, cosas que hayan quedado rezagadas de otras administraciones, es lo lógico que uno las saque adelante. Pero ha faltado ese plan, digamos, ese plan maestro, digamos, el plan estratégico, me parece que ha faltado. ¿Y las alianzas, don Rafael? Bueno, eso sí, aquí el otro día tuve una discusión con mi buen amigo don Rolando González sobre eso. Vamos a ver, es evidente que cuando hay un acuerdo de directorio de Asamblea Legislativa, se puede pensar, y hay alianzas y alianzas. Vamos. Ahora, no hay un tema, es que no debe satanizarse los acuerdos, porque en una Asamblea Legislativa donde hay 9 fracciones, ninguno tiene una mayoría, y ni siquiera que la mayoritaria es la del gobierno,
es necesario siempre estar buscando acuerdos. Yo al menos soy, digamos, nuevo en la política, pero en mi función de abogado y en muchos años de trabajar en otras cosas, uno tiene que, la vida es eso, es buscar acuerdos. Ahora, alianzas políticas. Por ahí creo que ahora cuando venía para acá oí a doña Carla utilizar el término, el cogobierno me parece que es más, o fue don José. Bueno, no, fue doña Carla refiriéndose a don José. Al Frente Amplio. Sí, ahora, eso pasa muchas veces cuando en regímenes parlamentarios donde se necesita y se conforman gabinetes incluso de otros partidos y se sabe muy claramente, bueno, el de educación va a ser de liberación, el de economía, eso aquí cogobierno nunca tuvimos. Y lo aclaro, porque algunas personas que militaron en el pasado en la unidad fueron escogidas o que militaban ya en el PACO, las escogieron, pero eso no obedeció nunca a un acuerdo con la unidad. Nosotros le dimos el voto a don Henry Mora para la presidencia, habían pasado las elecciones, el gobierno, el PAC había ganado con una gran mayoría, y aunque nos invitaron a hacer un directorio de oposición, no nos parecía que era lo que el país en ese momento había que darle esa oportunidad. Si nos ponemos a ver en los proyectos que se han votado, que creo que no pasan de 45 o 50, tal vez Carla por ahí tiene los números, son 8 ahora en extraordinarias y me parece que pasan por ahí, de los cuales muchos son de esos que llamamos de fácil tramitación, para no usar el chayote. Para no usar el chayote, hoy que están en la feria ahí en Alajuela, ¿no? Ahorita vamos allá. No hubo nunca, prácticamente casi todos esos se votaron de una manera unánime, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la mal llamada alianza, nuestros diputados o diputadas han sido muy duros y muy críticos en muchos temas de control político. Nunca se ha dejado de señalar errores y temas en los cuales no nos han parecido. Toda la fracción, ¿no, Rafael? Porque hay 2 miembros en el directorio que yo le noto menos críticos al gobierno que el resto de la fracción. Puede ser que sí, tal vez por el mismo hecho, bueno, y no, digamos don Jorge, porque lo ha dicho claramente, sí, él ha sido más afín al gobierno, sin duda, eso sí, para qué, aquí estamos hablando las cosas con claridad, claro. Pero eso no quiere decir que, y es un tema de carácter muy de él personal, no es una línea de partido ni una línea necesariamente de que se haya tomado como que hayamos hecho esa estrategia, ahora vamos a poner a que don Jorge diga eso y otro diga lo otro, no, eso es así, pero reitero, para mí los acuerdos, y más bien lo que necesitamos ahora es formular un gran acuerdo entre las fracciones para definir esa agenda, porque siento que todavía el gobierno en eso no la tiene todavía clara, y me parece, nosotros la tenemos prácticamente lista. Ahora que se vino este tema de don Melvin y don Sergio, pues preferimos dejarlo para el próximo lunes. Lo he hablado con doña Carla, con don Juan Luis, con muchos compañeros, con don Gerardo Vargas, que lo pongamos en el tapete estas próximas 2 semanas. Yo creo que el directorio que se vaya a armar, que todo el mundo dice estar de acuerdo, que sea multipartidista, debe estar formulado en base a un acuerdo y una agenda. Y como bien le decía antes, yo estoy de acuerdo con Carla, en algunos casos no estaremos, por ejemplo, en algunas de las agendas que el Frente Amplio tiene, no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero se deben discutir y se deben de votar, y que los partidos asuman su posición, porque muchos responden a temas ideológicos y eso es una democracia, pero se necesitan buenos acuerdos, transparentes, para lograr que esto avance, porque en un entorno como la Asamblea Legislativa actual, 9 fracciones, donde no hay una mayoría, si no hay acuerdos, no funciona, y sencillamente se seguirán pidiendo la palabra, se irán meses para discutir si se le da una autorización o no a un buque, la gente pedirá la palabra, hablará de lo que considera que quieren hablar, y no se va a llegar a avanzar gran cosa. No sé, ¿usted qué le ha parecido este año en la Asamblea Legislativa? Bueno, en primer lugar es importante en este balance decir que para muchos de los diputados y diputadas ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de conocimiento de los procedimientos y la dinámica legislativa. Otros diputados o diputadas tienen ya experiencia, repiten en la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente la experiencia que tienen no la han direccionado en ayudar a construir un mejor trabajo en la Asamblea, sino en asuntos más personales o
o de proyectos a los sectores que representa, ¿verdad? Entonces, como quieren, don José, es que lo que no quiero es que hablemos en abstracto, como que, ¿a quiénes se refiere? Bueno, le pongo un ejemplo concreto. En la Comisión de Hacendarios, por ejemplo, hay 2 personas que han llegado con experiencia de Liberación Nacional, como Álvarez de Santi, el diputado Álvarez de Santi, como el diputado Orlando González. Curiosamente, en su experiencia en el manejo legislativo del reglamento, uno dice que ante una situación que no le convenía avanzar, don Álvarez dice, bueno, pero ¿por qué nos vamos a sujetar al reglamento? Tenemos que ser más flexibles, o sea, brinquémonos el reglamento. Y así lo hicieron, con una moción que no procedía, violentando el procedimiento. Por otro lado, don Rolando decía que había que respetar el reglamento, y haciendo respetar el reglamento, nos hemos quedado, por ejemplo, escuchando que tiene todo el derecho, 15, 20, media hora, 45 minutos oyendo la defensa de una moción, aun cuando lo que se dice no tiene ninguna relación con la moción, ¿verdad? Sino como para ganar tiempo porque no quiere que la cosa avance. Entonces, yo siento que las personas que tienen más experiencia deberían de pensarlo y apoyar más en flexibilizar y ayudar en las trabas que se dan en la Asamblea Legislativa, y no necesariamente en contribuir a esa pega que se da en la Asamblea Legislativa. Lo que sí queda claro en la dinámica legislativa es también que por lo menos desde el Frente Amplio hemos trabajado responsablemente en impulsar una aprobación de proyectos de gran impacto social. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, el evitar que se debiliten los presupuestos del IAFA, del PANI, de la cultura, de la educación, el apoyo en el tema de agro, entre muchos otros ejemplos. Pero también es claro que el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario, algunos aliados de partidos cristianos, desde el primer día se han dedicado a impedir la aprobación de estos proyectos. Por otro lado, consideramos que el resultado de este primer año legislativo es que realmente se avanzó poco o nada en las leyes que el pueblo espera. O sea, por esta dinámica que se da, con los responsables que tienen que ver con no permitir que avancen esos proyectos de impacto social, pero por lo menos desde el Frente Amplio sí consideramos y nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas de haber continuado defendiendo sin miedos los intereses de las mayorías. ¿Y se ve reflejado en qué? Se ve reflejado en el trabajo técnico responsable, en la defensa del presupuesto nacional, se ve reflejado en el proyecto de reforma procesal laboral, se ve reflejado en la Ley de Territorios Costeros Comunitarios Tecocos, se ve reflejado en el proyecto para bajar los intereses a las tarjetas de crédito que está ahogando al pueblo costarricense, se ve reflejado en la aprobación de la Ley de Banca para el Desarrollo, y se ve reflejado, entre otros, en resolver el problema de las MIPYMES turísticas que fueron afectadas con la crisis del 2008. Es decir, ustedes dicen, sacamos la tarea como fracción, más o menos en resumen, esto es lo que me está diciendo. Pero bueno, quiero agradecerle también a doña Emilia Molina, que está con nosotros en línea telefónica. Isabel. Muy buenas tardes, doña Emilia. Son muchas las críticas que se ha hecho desde algunas bancadas, excluyendo la bancada oficialista, que es la que usted en este momento está liderando, doña Emilia, sobre las relaciones que se han dado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué opinión le merece usted todo esto? Bueno, muy buenas tardes, un saludo cordial para Randall, para usted, para don Rafael Ortiz, para Carla y para don José Ramírez. Es un placer estar en su programa, aun cuando sea a la distancia esta tarde, porque estamos atendiendo agenda provincial. Sí quisiera decir que, bueno, proyecto, realmente, a pesar de que hemos tenido que gobernar en un país, bueno, controlado por Liberación Nacional a lo largo de 8 años y en general por el bipartidismo por 30 años, yo creo que hemos avanzado efectivamente en una asamblea multipartidista que nos obliga al diálogo, que nos obliga al consenso, que nos obliga a la negociación y vista de la manera más positiva. Y me parece que en ese contexto hemos podido aprobar proyectos de calidad para el país, proyectos que incluso no son de autoría PAC, son de autoría de muchas fracciones y que con toda generosidad hemos pensado que colocar en la agenda extraordinaria esos proyectos es colocarlos con una visión de país. Me parece que la aprobación de Banca de Desarrollo al inicio de esta legislatura, un proyecto que había esperado muchísimo tiempo en la Asamblea Legislativa, fue importantísimo en una agenda de gobierno que nos coloca frente a las necesidades de los sectores, por ejemplo, agrícolas, de los sectores más pobres de la sociedad, coherente con lo que propusimos en campaña y lo que el Plan Nacional de Desarrollo también expresa. 3 compromisos fundamentales. Uno que tiene que ver con la
reducción de la pobreza, otro que tiene que ver con la transparencia en la gestión pública y otro que tiene que ver con el fomento de la productividad y la generación del empleo. En esa línea, los proyectos de la agenda extraordinarias últimamente y los proyectos aprobados en general en esta legislatura me parece que son coherentes con una gran preocupación que tenemos, que está planteado en los programas de gobierno y que está en la agenda de la Asamblea Legislativa y en los proyectos aprobados. Mencionaba banca de desarrollo, pero quisiera sumar a banca de desarrollo la aprobación de proyectos de infraestructura muy importantes para el país, como la carretera San José-San Ramón y la Ruta 32, con una visión de generar empleo también, no solamente de generar el desarrollo de obra pública de calidad para la población que vive en esos territorios y para la población en general del país, sino también con una visión de generar empleo y aumentar la productividad. A esto se suma el plan de combate a la pobreza que recientemente hemos presentado al país y que ya está operando a través de los cogestores y del trabajo que se hace en las comunidades. Creo que para nosotros no ha sido una tarea fácil, por supuesto, tenemos que reconocerlo porque vinimos al gobierno después de gobiernos de otros partidos, especialmente de Liberación Nacional, y que tuvimos que, conocer la administración pública, entrar, formar equipo, arrancar, pero me parece que los resultados son positivos a lo largo de un año y quisiera recordar aquí algo que el presidente Solís ha dicho en estos días. Ahora nos toca hacer y es ese hacer el que tendría comprometido por un lado al gobierno y por otro lado la posibilidad y la esperanza que a través del diálogo, a través de la gobernabilidad de los múltiples partidos que integran la Asamblea Legislativa podamos avanzar una agenda que sea una agenda país, como bien decía don Rafael, que lo escuché recientemente, podamos realmente pensar en este país y qué es lo que nos interesa. Todos los partidos políticos debemos estar pensando en el país y en una agenda que realmente contribuya a disminuir una tasa de desempleo muy alta y una pobreza que es un gran compromiso de este gobierno en que tiene que reducirse. Doña Emilia, un gusto saludarla, lástima que no pudo venir y siempre es un honor recibirla aquí en la cabina de Radio Monumental. Doña Emilia, ustedes me refiero al partido, por supuesto, han tenido la presidencia de la Asamblea Legislativa este primer año. El directorio, bajo la presidencia del PAC, ha violado la Constitución política en 2 ocasiones. ¿Cuánto le parece que manche esto la gestión oficialista en la Asamblea Legislativa, doña Emilia? Me parece que lo que ha habido son acciones desde la presidencia de la Asamblea Legislativa en torno a conseguir objetivos que son muy importantes. Uno de esos fue aprobar el presupuesto de la República porque, hay una gran responsabilidad de la fracción oficialista, de don Henry a través de la presidencia o de nosotros en la presidencia del Congreso para aprobar el presupuesto y se hizo como correspondía. El presupuesto fue aprobado y las instituciones tuvieron los recursos para poder trabajar. Ahora lo que nos corresponde es rendir cuentas de la ejecución de ese presupuesto y seguir adelante con las tareas de gobierno. Doña Emilia, disculpe que la interrumpa. En este punto que estoy claro que no fue una acción suya de Emilia Molina, sino de don Henry Mora, pero don Henry está representando al PAC. Usted dice se hizo como debía. En realidad no se hizo como debía y no es mi criterio, por supuesto. Estoy usando en mis palabras la resolución de la Sala Constitucional. Porque me parece en su respuesta que usted nos quiere decir más o menos como que el fin justifica los medios, es decir, que para aprobar el presupuesto nacional fue que el directorio se vio, o la presidencia del directorio se vio en la necesidad de hacer lo que hizo, ¿verdad?, con el presupuesto nacional. Un conjunto muy importante de diputados de esta Asamblea Legislativa aprobamos el presupuesto, eso es una responsabilidad compartida con la conducción de don Henry y de ninguna manera quiero ni eludir responsabilidades ni trasladárselas únicamente a don Henry Mora. Un grupo importante de diputados, una mayoría porque el presupuesto fue aprobado, asumimos la responsabilidad de la aprobación del presupuesto. Perfecto. ¿Se puede mantener en línea unos minutos más con nosotros? Con mucho gusto, Randa. Gracias, muy amable. Doña Carla, ¿qué le parecen la valoración que hace doña Emilia de este año? Me parece que pudimos haber logrado más, ser más eficientes como Asamblea Legislativa. Voy a mencionar algunos factores puntuales que considero que han sido la debilidad y lo que considero que es la fortaleza de la Asamblea Legislativa, porque también la tiene.
El primero ya lo analizamos, ¿verdad? Que es falta o ausencia total de una agenda por parte de lo que es ese gobierno y una agenda país, que es básica, aunque hay independencia de poderes y autonomía. Naturalmente el Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen que articular, coordinar, porque son temas país, y evidentemente hay propuestas que se tienen que generar en el marco de lo que está liderando un gobierno ausente, falta de comunicación, desarticulación, etcétera. Primer punto analizado, y eso ha sido una situación real que ha generado una deficiencia importante. Dos, don Randall lo acaba de mencionar, o sea, don Henry Mora como presidente de la Asamblea Legislativa. Don Henry Mora ha violentado procesos del reglamento. Don Henry Mora ha rozado en inconstitucionalidades claras que han dicho las instancias formales de este país, que no ha sido un invento, como a veces se quiere decir, por parte de alguna oposición, está claro, y eso es muy grave, ¿verdad? No solo por el fondo de lo que es esa violación a un tema constitucionalidad legal, sino al proceso democrático y a la autonomía y al trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. No importó trabajo de comisión, no importó lo que se hizo por parte de meses de negociaciones de diferentes fracciones, sino un manejo direccionado al margen de toda ley, de todo procedimiento, en donde lo hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, por supuesto que acompañado de algunos de sus aliados y del gobierno, pero eso fue lo que sucedió, eso rozó y eso manifiesta hoy una falta de confianza tremenda por parte de muchas fracciones, falta de credibilidad. Muchas, perdón, intentando ser lo menos abstracto. Sí, claro. Muchas son ustedes. Y nosotros, me parece que parte de la Unidad Social Cristiana, una parte del Partido Acción Ciudadana, incluso porque, bueno, Otón lo ha manifestado, ¿verdad? Movimiento Libertario, aunque de pronto votado o no, bueno, hay varios elementos y muchas de las fracciones que en realidad se vieron afectadas por esa parte. Ese ha sido un elemento claro de por qué no pudimos avanzar mucho mejor en la Asamblea Legislativa, y además me parece que don Henry Mora ha pasado con una posición totalmente parcializada y preocupado para el próximo 1 de mayo, ¿verdad? Entonces, a veces uno no sabe quién maneja la agenda, si es don Henry o es la fracción del Frente Amplio, ¿verdad? O sea, don Henry a veces uno no sabe si es del PAC o si es del FA, ¿verdad? O sea, don Henry Mora ha pasado más preocupado en ese manejo de agenda, en los ritmos que quiere el Frente Amplio, en quedarle bien a una fracción, pensando única y exclusivamente en un tema del 1 de mayo. Eso ha estado claro. Esos dos factores han sido los que han, ¿verdad?, hecho que las cosas no funcionen de la manera que uno quisiera. Tenemos 38 situaciones ocurridas, leyes ocurridas en la Asamblea Legislativa en este primer año. Hablamos de algunas cosas más light, por decirlo así, de la agenda Chayote, que podemos hablar de 7 convenios y empréstitos, 16 autorizaciones que se generaron, 7 reformas de leyes, 7 leyes nuevas y un veto al procesal laboral. Aquí viene incluido todo lo que son los presupuestos extraordinarios, el presupuesto ordinario, y vienen temas de suma importancia, como fue Ruta 32, Fideicomiso San José San Ramón, geotermia, BCI, que fue toda la infraestructura PIT, portuaria, vial, lo de vivienda que hace poco establecimos. Ayer vimos lo del Consejo Nacional de Discapacidad, que son temas importantes que logramos concretar. ¿Cómo se logra concretar? Ahí voy a las fortalezas de la Asamblea Legislativa. Y hay que decirlo, aquí hemos tenido la madurez que, a pesar de que a muchos nos ha afectado, a toda la Asamblea, un manejo del presidente de la Asamblea Legislativa y una nula agenda de país, aquí hemos llegado todas las fracciones políticas y nos hemos puesto de acuerdo. Y hemos dicho, esto tiene que salir, ¿verdad? Porque es un tema país. Y eso, más allá de una conciencia madura que tenemos los legisladores y las legisladoras, y eso ha sido muy proactivo, y eso ha sido muy, muy, muy del seno de todas las fracciones. Eso ha sido una fortaleza importante que espero que cada día más bien se compenetre más, que eso nos ha ayudado a surgir y que nos ayuda a fortalecernos, a empujar cosas importantes. Y dos, este gobierno tiene una gran ventaja. Tienen una oposición totalmente diferente a la que tuvieron gobiernos pasados, ¿verdad? A ver, ¿por qué sale Banca para el Desarrollo ahora si está desde el 2009? ¿Cuál es la pregunta?
Si acabamos de analizar que no hay canales de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ni construcción de acuerdos, y en eso coincidimos todos. Y porque la oposición aquí ha entendido y sabe que eso es un tema país, ¿verdad? 2009, 2010 hasta el 2013. Pero no es porque era un proyecto, vamos a ver, yo le entiendo lo de la agenda país, pero era un proyecto de su administración. Sería horrible que ahora se opongan al proyecto. A ver, son dos cosas. Nosotros sí, evidentemente, como la fracción del Partido de Liberación, no solo este es un proyecto de nuestra administración que viene, ¿verdad? Está de todo lo importante que ha salido, Ruta 32 y el Comiso San José San Ramón, etcétera, han sido proyectos que nosotros tenemos la responsabilidad de venir a dar un seguimiento. Pero aquí hay congruencia, ¿verdad? Lo que no ocurre con el gobierno. Usted ve un PAC y un FA en oposición con Liberación diciendo todos esos proyectos que están ahí no se pueden aprobar por esto y esto y esto. ¿Por qué? Una simple razón de fondo. Son presentados por el Partido de Liberación Nacional. Eso era lo del fondo. Y no pasaron. Y el gobierno no pudo asumir muchos de los compromisos y muchas de las situaciones por una paralización en la Asamblea Legislativa de proyectos necesarios para avanzar el país. ¿Ustedes no paralizan? Se viene el gobierno del Partido Acción Ciudadana y el discurso cambia. Y comienzan a poner estos proyectos que antes decían que no podían y vemos a un FA en otra posición y vemos a un PAC en otra posición diciendo son proyectos país. Por supuesto que Liberación se va a levantar, no importa que sea en la administración de don Luis Guillermo Solís. Evidentemente son proyectos país. Y siendo oposición o siendo gobierno, sabemos de la importancia. Esa es la diferencia. Entonces el presidente y este gobierno ha tenido esa ventaja, ¿verdad? Que ahí ha tenido unos aliados que antes no se sumaban como el FA a gobiernos pasados, pero que ahora son aliados. Y a un Liberación Nacional que es congruente, siendo gobierno, retomando los proyectos como oposición y aprobándolos. Me llama la atención dos cosas. Oigo al FA diciendo que hay gente de Liberación, y solo puntualizan con Liberación, que hacen uso del reglamento para trazar. Pero no oigo que levanten la voz cuando han pasado todas las irregularidades, por ejemplo, por el presidente Henry Mora, ¿verdad? Cuando no nos da el uso de la palabra, cuando hace los recesos. Yo tuve que levantar la voz una vez cuando no querían que yo gastara tiempo porque necesitaba decir algo y no servía. Y así muchos. El FA no ha dicho nada. Solo si Liberación hace algo, que ha sido las mínimas, que sí lo ha hecho algunos, pero ha sido la mínima, aislado. Que piden el uso de la palabra sobre un tema para hablar de otras cosas, por favor, compañero, eso lo hizo toda la fracción del Frente Amplio, por ejemplo, con el buque, cuando venía esto de Japón. Ahí están las actas donde escuchamos a todos los del Frente Amplio hablar de todo menos lo del buque, ¿verdad? Y ustedes en una primera instancia de negociación y revisar, usaron el reglamento legislativo y abocaron todos los proyectos en las plenas y en las comisiones y no se podía sesionar. Entonces, aquí no se puede decir que son dos de Liberación Nacional porque un día aisladamente hicieron uso y no como una estrategia como sí se ha planteado por razones que acabo de decir, por parte de su fracción y también por parte del Partido Acción Ciudadana. Doña Emilia decía generosidad, ¿verdad? Que hemos puesto Banca para el Desarrollo como una generosidad de otras administraciones. Esto no es un tema de generosidad. Eso es un tema de que es un proyecto país necesario y todos sabemos que tenía que pasar, que no pasó en otros gobiernos porque el PAC como oposición no lo permitió. Y dos, han pasado muchos proyectos no por generosidad, sino porque son importantes para el país y porque el gobierno tiene una ausencia total de una agenda país. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, varias imprecisiones que tiene la compañera diputada, que igual respeto, pero que no aclaran. El tema de las abocaciones, en algún momento hubo que abocar porque nos habían abocado proyectos. Si van a jugar con las abocaciones, al final hay que jugar con los mismos elementos que están boicoteando proyectos que son en Movimiento Libertario en algunos casos. Cuando usted me pregunta dos ejemplos de las personas que tienen experiencia ahorita en la Asamblea Legislativa, no son muchas. Y muchas de esas personas de experiencia son los dos compañeros que yo mencioné porque son los que yo viví. Yo hablo de lo que yo viví. No puedo hablar tal vez en otras comisiones hay otros compañeros, pero en las que yo estoy eran los ejemplos que él me pidió que diera nombres. Lo del buque japonés, pues sí, todos hablamos, pero es que es diferente utilizar el reglamento cuando hay un espacio donde se tiene que hacer, porque lo que por lo menos nosotros hablamos tiene todo un contexto, un fundamento, un argumento importante sobre los temas de discusión de interés nacional y de la Asamblea, a utilizar el reglamento para meter 160 mociones, por ejemplo, en el proyecto de fraude fiscal, como lo hacen ustedes en Liberación Nacional.
con mociones que no tienen fondo, que no tienen argumentos de peso, simplemente es porque no quieren que avance el proyecto. Eso no lo ha utilizado el Frente Amplio. Lo que sí es un hecho es que, y lo más importante, es que de ahora en adelante la Asamblea Legislativa todos tenemos que poner de nuestra parte para tomar una decisión. Si todos van a empezar a jugar con boicotear, con ciento y resto de mociones, que lo ha hecho el Movimiento Libertario también, ciento y resto de mociones a proyectos que quieren boicotear o que quieren frenar, y lo hacemos todos de las fracciones, la Asamblea no hace nada. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a jugar con argumentos, como yo siempre lo he dicho en el plenario legislativo, con fundamentos de peso, con sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente, o vamos a empezar a utilizar todas esas herramientas, porque si todos vamos a aplicar el reglamento en esa línea, la Asamblea queda entrabada y todos van a ser culpables. Aquí nadie se va a salvar. Hasta el momento el Frente Amplio no ha utilizado ninguno de esos instrumentos para ese sentido, excepto cuando en una cuestión muy específica se boicotearon y se abocaron proyectos sensibles para la comunidad costarricense y el Movimiento Libertario, para poner el mismo ejemplo, y hubo que hacerlo para que reaccionaran, porque si no, no avanzamos. En este momento las plenas no avanzan. Yo no he estado en la plena mía, no avanza porque están todos abocados. Don José, pero para usted es legítimo usarlas cuando ustedes creen, con toda la legitimidad por supuesto del caso, que es importante, pero critican cuando otros las usan, aunque para ustedes no sea importante, es probable que para Liberación sea importante, o para el PUS sea importante, o para el PAC sea importante, porque ustedes sí la han usado. Ese es el punto que me llama la atención en su respuesta, porque usted critica usar el reglamento, pero el Frente Amplio lo ha usado. Cuando usted utiliza con argumentos de peso para discutir, tiene sentido. Cuando usted lo usa sin argumentos, solo por utilizar el instrumento, a mí me parece que eso no está bien. En el presupuesto extraordinario, cuando hablamos de alianzas, que era el otro tema que mencionaba la compañera diputada, en las alianzas vemos el presupuesto extraordinario. ¿Qué se quiere? ¿Cuál es la alianza en el presupuesto extraordinario para boicotear las instituciones del Estado, para quitarle los recursos con la errada tesis de creer que el déficit fiscal se resuelve recortando los gastos de las instituciones públicas, que eso es un error? Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, los mismos nombres, y eso lo están haciendo, ellos son aliados con el mismo PAC, ¿verdad? Porque el señor Marco Redondo, el diputado Marco Redondo, ahí usted no sabe exactamente dónde está, es el mismo reflejo que le digo del PAC, ustedes no saben qué están, pero él ha estado, negocia con la Unidad Social Cristiana para un lado y después está con el otro hablando, y al final, ¿qué termina haciendo? Se termina direccionando sobre la intencionalidad de debilitar las instituciones del Estado, cuando el Frente Amplio ha demostrado constantemente que ese no es el camino, que por ahí no se va a equilibrar el déficit fiscal. Entonces, cuando hablamos de alianzas, hay que ir viendo los ejemplos en cada uno de los trabajos que se están desarrollando en la Asamblea, y es donde nos queda claro. Doña Emilia, ¿utilizan mal el reglamento, estas alianzas? No, yo creo que el reglamento existe para que lo usen todas las fracciones y lo apliquemos correctamente. Lo que sí tengo claro es que el reglamento es un reglamento creado en el tiempo del bipartidismo para permitir a 2 fracciones ponerse de acuerdo y no para permitir a 9 ponerse de acuerdo, y de ahí las dificultades muchas veces de avanzar en la Asamblea Legislativa, porque el reglamento no nos lo permite. En eso estamos trabajando, en una reforma al reglamento, y ha habido muchas dificultades para ponernos de acuerdo, pero creo que seguimos pensando que en ese contexto multipartidista tenemos compromiso para el diálogo, tenemos compromiso para la aprobación de proyectos relevantes que el país requiere y que requerimos para la gobernabilidad y para fortalecer al gobierno, y en esa línea estamos. Nosotros y yo este año como jefa de fracción he estado en la disposición del diálogo y de la negociación. No es fácil, no es difícil, es una tarea muy compleja, pero es una tarea cotidiana, es una tarea diaria. El diálogo tiene que construirse permanentemente con todas las fracciones, y con unas en un tiempo, con otras en otro tiempo, pero siempre con la disposición del diálogo para contribuir a que efectivamente el país avance y la Asamblea Legislativa avance. Me parece que esa es la tesitura en la que estamos,
y en la que nos comprometemos a seguir trabajando en los años venideros para que efectivamente los proyectos que la Asamblea Legislativa apruebe y que tengamos por delante puedan avanzar. Me parece que es ahí, cada fracción por supuesto que va a tener posiciones propias correspondientes a su partido. Todos venimos de partidos políticos con posiciones claras, pero que tenemos que sentarnos a dialogar porque no hay otra manera de aprobar proyectos y de aprobar la agenda legislativa en esta asamblea multipartidista tan fraccionada por muchísimas partidos políticos, y va a requerir que todos nos sentemos en la mesa del diálogo y de la negociación. Si la ciudadanía revisa, la mayoría de los proyectos legislativos aprobados en este primer año han sido proyectos aprobados por unanimidad en la mayoría de los casos, porque hemos tenido que acudir al diálogo y a la negociación para poder avanzar. Es así, y yo celebro que ustedes tengan este programa ahí, que puedan conversar sobre estos temas de cara al 1 de mayo, y decir que bueno, nuestro compromiso de la fracción sigue siendo, por supuesto, para fortalecer la gobernabilidad, fortalecer el trabajo del presidente. Yo lamentablemente no puedo acompañarlos más, estoy en una reunión, con mucho gusto les he atendido y quisiera pues desearles el mejor de los éxitos en el programa que tienen en este momento. Doña Emilia, más bien le agradezco mucho, sé que no puedo venir, usted siempre está muy dispuesta a atendernos, así es que muchas gracias más bien, doña Emilia. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Don Rafael, ¿depende todo de la utilización del reglamento o hay otros aspectos más que se deberían incluir en el debate? ¿Perdón? Que si todo depende, está en función a cómo se debería aplicar el reglamento, o hay otros aspectos que también se deberían incluir dentro de todo este debate. No, eso juega un papel sin duda alguna muy importante. Ahora, he escuchado gente que han estado en la Asamblea Legislativa antes hablar que el mejor reglamento son los acuerdos, pero es como un círculo vicioso, ¿verdad? Pero cuando no hay acuerdos, entonces cuando hay acuerdos el reglamento no importa, pero nosotros, en consideración a eso, dentro de la propuesta, incluso nos adelantamos un poco de un eje que llamamos de política institucional. Bueno, me corresponde casualmente con doña Emilia, con doña Sandra, con don Henry, con don Otto Guevara, con don Mario Redondo y con don Edgardo. Estamos en la Comisión de Reformas al Reglamento, pero hay un proyecto que nosotros presentamos y tiene que ver casualmente con ese tema, y es una reforma al artículo 41 bis de la Asamblea. Es una reforma que permitiría que cada fracción y el gobierno presentaran un proyecto en mayo, cuando comienza la legislatura, con un trámite especial. Es decir, ahí no habrían mociones, eventualmente tiene un plazo en comisión, un plazo finito. Vencido ese plazo, las mociones que no se hayan conocido ya quedan discutidas y pasa al plenario, donde tiene un número de sesiones donde se pueden presentar algunas otras mociones, pero finalmente vencido ese plazo se vota. Yo creo que esa es una solución fundamental. Habrán algunos, lo que pasa es que hay gente que un proyecto que definitivamente no le gusta, no se la quieren jugar a que se vaya a votar, pero es que eventualmente yo respeto las minorías. Es más, nosotros no somos ni siquiera la fracción mayoritaria, pero creo que eventualmente hay cosas que se tienen que votar, casualmente para evitar eso. Ahora, habrá que escoger, bueno, cuál de todos de estos, y probablemente las fracciones negociarían, creo yo, algunos que definitivamente queremos que se lleven a votación, porque hay algunos proyectos que pasan. Bueno, como estaban hablando, Banca de Desarrollo es un proyecto tan importante, uno que le toca andar en todas las zonas agrícolas de la provincia de Alajuela. La gente como espera eso, y en todo el país, y no se había podido votar. Habían intereses ahí que no permitían, porque se iban a tocar intereses muy particulares de ciertas actividades bancarias que iban a tener que pagar impuestos que antes no los pagaban, etcétera, para fondear esto, y no se votaba. Y así sucesivamente podríamos enumerar muchas otras. Yo creo que eso es importantísimo, porque si bien es cierto, el ideal es establecer esta agenda, y creo que podríamos lograrlo por lo menos en temas fundamentales, hay una realidad, hay otra serie de proyectos que eventualmente pueden seguir corriendo esta misma suerte. Yo le puedo decir, en la Comisión del Reglamento estamos tratando de bajar las mociones 137 de 4 días a 2 días. No nos pusimos de acuerdo, y don Edgardo metió su buena cantidad de mociones sobre eso. Bueno, es un tema que
que el reglamento lo permite, pero yo creo que eso es algo que nosotros sí tenemos que tomar esa decisión. Así casualmente este artículo fue el que permitió que la agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio se llegara a votar. Hoy en día ya ese tema no está en el tapete, pero me parece que cada fracción tendría esa posibilidad de presentar un proyecto. ¿A ustedes les interesa mucho el de, qué sé yo, de derechos humanos, alguno? Bueno, ahí no habrían mociones posibles que lo atrasen, eventualmente se votaría, se llevaría a votación ciertos temas que cada fracción quisiera llevar a la discusión y finalmente a su votación final. Me parece que el gran nudo de nuestra democracia representativa en la Asamblea Legislativa pasa por ese camino. O sea, somos en la protección a que no se pase un proyecto que a alguna fracción o a algún diputado no le interesa, llevamos las cosas a un nivel en donde sencillamente entrabamos todo y no se llegan a votar, y hay proyectos que pasan 10 años o más, temas muy importantes que deben resolverse, y si finalmente existen mayorías que así consideren que se deben de votar, pues no veo yo por qué tenemos que impedir que eso ocurra. De tal manera que ese para mí es un proyecto que es muy importante y ojalá lo podamos discutir en la próxima legislatura. Don Rafael, muchas gracias. Doña Carla, muchas gracias. Don José, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Giselle, por acompañarme. Se nos fue el tiempo, nos queda una pausa comercial, así es que vamos a la pausa comercial, pero va ligada con la despedida de Matices. Los esperamos hoy a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticia Monumental, y el lunes a las 2 de la tarde en otro programa de Matices, que se los podemos adelantar de una vez. Será el análisis completo desde la comunicación política y con politólogos sentados aquí en la cabina de Monumental de la transición entre don Melvin Jiménez y don Sergio Alfaro, y los retos desde el Ministerio de la Presidencia para este nuevo año de la administración Solís Rivera. 3:26. Gracias por escucharnos y feliz tarde.